Hola con todos. Hoy en este pequeño tutorial vamos a aprender 4 cosas y vamos a pasar de esto a esto. Lo primero que vamos a hacer es aprender a usar el pincel de rotoscopía. Muy bien, ¿qué es el pincel de rotoscopía? Básicamente la rotoscopía es crear una máscara de recorte de una forma automática, frame por frame, redibujando lo que queremos recortar. Para crear esta máscara de rotoscopía vamos a crear una nueva capa con las mismas condiciones del plano que vamos a postproducir. Dentro de la composición le vamos a dar doble clic a la capa, vamos a ingresar a la capa y aquí vamos a activar nuestro botón de rotoscopía, que es este icono de aquí. Cuando activamos ese icono vamos a tener nuestro cursor de color verde, que básicamente viene a ser un pincel. Como todas las opciones, tengo mi ventana de pincel en donde yo puedo agrandar o suavizar o darle dureza a mi pincel. Con el pincel de color verde, lo que vamos a hacer es pintar lo que queremos seleccionar, y con mi pincel de color rojo voy a eliminar lo que quiero seleccionar. Selecciono el grosor de pincel, voy a hacer una selección de mi esfero. Cuando yo hago mi primera selección no va a quedar el recorte perfecto, entonces con el pincel en rojo aplastando la tecla Alt voy a seleccionarlo. El detalle que nosotros vamos a tener en nuestro recorte va a ser equivalente a la calidad del video que tenemos, ¿no? Bien, cuando yo ya tengo hecho mi selección, yo puedo aplastar sencillamente el botón de play y va a recorrer la rotoscopía automáticamente hasta este punto en donde yo tengo una previsualización de los frames. Pongo play y la máscara se hace automáticamente. Va a haber ocasiones en que la máscara no se haga automáticamente y voy a tener que ir frame por frame, lo que significa que voy a ir con el botón control o command y la flecha hacia la derecha para irme frame por frame, y yo tengo que revisar que la rotoscopía se haga correctamente. Va a llegar un punto en que la rotoscopía se va a romper. En este caso tengo que volver a pintar. Tenemos que tener en cuenta que en cada fotograma yo puedo ajustar la selección. Entonces básicamente puedo ir redibujando fotograma por fotograma. Esta parte de aquí es la parte más cansada y más larga porque tenemos que trabajar frame por frame. Bien, aquí voy a hacer una pausa, voy a hacer la rotoscopía de todo esto y nos vemos en un segundo. Voy a explicarles, aquí tengo unos pequeños botones. El primer botón me permite ver el canal alfa o el recorte ya hecho. El siguiente botón me permite ver solamente la línea del recorte que yo trabajé, o el canal alfa también. La tercera a mí me permite pintar la parte que voy a eliminar del video. ¿Sí? Y con la cuarta me permite cambiar el color de la selección que yo estoy haciendo. Tanto del fondo, o si es que ocupo este de acá, puedo cambiar el color de la selección de la línea. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo hecho esto de mi rotoscopía, salgo de mi capa, salgo de la ventana de mi capa y me voy a la ventana de mi composición, que es esta. Bien, puedo ver que la rotoscopía está hecha. Tengo recortado solamente el esfero. Perfecto, de eso se encarga la rotoscopía. Cuando nosotros vamos a rotoscopiar, debo tener en cuenta
mis parámetros que tengo a este lado, sobre todo estos 4 que vienen a ser los principales: el calado, el contraste, el desplazamiento del borde y la reducción de la inestabilidad. El calado, obviamente, va a ser como cualquier máscara. El calado de la máscara, si es que esté en 0, va a ser un corte brusco y muy dentado. Si es que pongo el contraste en 0, voy a mantener que también va a ser muy dentado y brusco, no va a haber ningún desvanecimiento. Y el desplazamiento igual va a ser brusco y duro. La reducción de inestabilidad también. Si vemos, tengo un corte totalmente dentado y brusco, que no me permite tener mayor control, sobre todo en el canal alfa. Entonces, con el calado yo puedo ir suavizando el borde. Con el contraste puedo darle un mayor desvanecimiento, e igual con el desplazamiento puedo hacer que se contraiga un poco o no. Entonces, siempre que nosotros vamos a rotoscopiar, tenemos que tener en cuenta esos 4 parámetros. Hasta aquí es la primera cosa que nosotros deberíamos aprender: la rotoscopía. Muy bien, salgo de mi capa y me regreso a mi capa de la composición y veo que ya tengo ahí mi rotoscopía. Está mi esfero totalmente recortado. Bien, ¿qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer? Vamos a ver cuál es esta técnica que me permite postproducir muchos planos, que es una técnica que se le conoce como el efecto sándwich. ¿Cuál es el efecto sándwich? El efecto sándwich me permite a mí separar el fondo del frente. En este caso, este es mi fondo. Mi fondo siempre va a ser mi video original, ¿sí?, que yo tengo aquí. Y el frente, simple y sencillamente, va a ser la máscara o el recorte que yo hice. ¿En qué consiste el efecto sándwich? En yo poder poner algo en la mitad. ¿Sí? En este caso, para un ejemplo muy sencillo, voy a poner una palabra. Bien, entonces tengo mi palabra ahí y aquí me permite, yo puedo poner algo que parezca que está en la mitad de los dos. Este efecto sándwich me va a servir muchísimo para hacer cualquier tipo de postproducción, ya sea borrar cables, hacer integración de efectos luminosos o tal vez hacer integración 3D. También me va a servir para hacer integración de efectos visuales. Para todo eso me sirve el efecto sándwich. Esta es la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta en este tutorial. La tercera cosa que nosotros vamos a aprender el día de hoy, que vamos a utilizar en futuras clases, es el rastreo o traqueo de cámara. Para eso yo necesito desacoplar mi ventana de rastreador. ¿Sí? Selecciono la capa que quiero rastrear. En este caso voy a rastrear la cámara de la capa de fondo y aplico el que dice rastrear cámara. El rastreador de cámara tiene 2 pasos. Primero, tiene un análisis de todos los fotogramas y segundo, tiene una interpretación de la proyección de estos fotogramas. ¿Qué va a pasar cuando termine de analizar? Me va a crear una cámara 3D y un montón de puntos de tracking automáticos, teniendo en cuenta la textura de la cámara. Una vez que ya tenemos, me van a salir todos estos puntitos que vienen a ser los puntos de tracking, en donde yo puedo agrandar la visualización de estos puntos de tracking o donde yo puedo agrandar el tamaño del plano que yo quiero crear también. En este caso, mientras yo paseo mi mouse por el plano, se me van a ir creando proyecciones. Estas proyecciones, si yo doy clic, se seleccionan. Pero yo puedo hacer una proyección manual. Para tener una proyección debo escoger mínimo 3 de estos puntos de tracking. Entonces yo puedo escoger uno con la tecla control, selecciono otro y selecciono otro. Y tengo la proyección que yo necesito. Una vez que tengo esta proyección, para crear esto y que se me quede ya esta proyección ya hecha, voy a dar clic derecho y voy a crear un sólido y una cámara.
Al momento en que yo creo el sólido y la cámara, este sólido representa la proyección y esta es la cámara que hace que el sólido se vea incrustado o traqueado. Si es que yo pongo play, pues va a quedar el sólido en la hoja. Si vemos, el sólido está incrustado en la hoja. Bien, con esto yo ya puedo hacer el efecto sándwich. El frente le paso hacia adelante y puedo darme cuenta que tengo ahí. Claro, ¿no? El recorte no está tan bueno, lo integrado tampoco está tan bueno, pero aquí viene la parte interesante. Y la última parte que vamos a aprender el día de hoy. El día de hoy vamos a aprender cómo sustituir una capa. ¿Sí? En este caso yo tengo mi dibujo en PNG aquí y necesito sustituirlo por mi capa de sólido que tengo acá. Para sustituir es muy fácil. Yo selecciono la capa que quiero sustituir, en este caso selecciono la capa del sólido, selecciono con la tecla Alt presionada la capa o el footage que yo quiero incorporar, aplastado Alt, arrastro la capa, mi nuevo material, o sea el dibujo, sobre la capa que voy a reemplazar y suelto. Una vez que ya haga esto, lo que va a pasar es que voy a eliminar la capa del sólido, voy a mantener mi capa que acabo de incorporar con la misma proyección. ¿Sí? Entonces, si vemos, tengo absolutamente la misma proyección. Paso siguiente, lo que tengo que hacer es ocupar las propiedades de la capa como posición y escala y rotación para poder acomodar el dibujo en donde yo quiera. Por ejemplo, escala, posición, siempre tenemos que darnos cuenta que no podemos mover el eje de las Z o el eje de las X, perdón, y aquí yo puedo ver cuáles son los ejes. Entonces, por ejemplo, yo puedo acomodarle a cualquier parte mi dibujo. Una vez que ya tengo todos los pasos, pues voy a tener mi integración lista. Esas son las 4 cosas que hemos aprendido hoy. Primero, cómo usar el pincel de rotoscopía. Segundo, en qué consiste la técnica del efecto sándwich. Tercero, cómo activar el rastreador de cámara. Y cuarto, cómo reemplazar una capa con un footage sin perder las propiedades. Hasta aquí el tutorial, nos vemos en el próximo.